A ver, voy a explicar cómo se juega las Magic, ¿vale? Primero que tenéis que saber es que se juega normalmente un jugador contra otro jugador, ¿vale? Y cada jugador tiene 20 vidas, ¿vale? El objetivo del juego es hacer que el otro jugador pierda sus vidas para ganar. Vale, entonces, los mazos normalmente son entre 50 cartas, que creo recordar que es lo mínimo, y el máximo no tiene máximo, ¿no? Pero claro, tenéis que pensar que con que más cartas tenga la baraja, más poco probable es que te salga en la mano lo que tú quieres. Es decir, tú puedes tener... Hay diferentes tipos de carta, ¿no? Por ejemplo, esto son tierras, ¿vale? O maná. Tierra o maná. De estas puedes tener todas las que quieras, del mismo tipo, porque son genéricas, ¿ves? No tiene ninguna diferencia entre una y otra. Pero, por ejemplo, esta, que es un encantamiento, solo puedes tener máximo 4 copias. De todas las cartas, esto es un instantáneo, solo puedes tener 4 copias, ¿vale? Las tierras son las únicas que tú puedes tener, ¿ves? Una tierra básica, llanura, puedes tener todas las copias que tú quieras, ¿vale? Una criatura como este goblin, solo puedes tener 4 copias, ¿vale? Entonces, en una baraja de 50 cartas, 4 copias, si una carta que te interesa que te salga, te va a salir más rápido en una mano, o en la siguiente, o en el turno que sea. Pensad que una partida de Magic suele durar entre un turno, que es difícil matar al oponente en el primer turno entero, los 20 vidas, casi imposible, pero bueno, alguna baraja hay que lo hace. Y máximo, no sé, 10 turnos, más o menos, como mucho, 12 turnos, si la partida se alarga. Entonces, claro, tienes 12 oportunidades de coger cartas, que te salga te salga varias veces esa carta que tú quieres que te salga. Con que más cartas hay en la baraja, menos probabilidades hay de que te salga. Entonces, barajas más compactas, más pequeñas, pues tienen más opciones de que te salga lo que tú quieres. Entonces, yo no haría barajas, creo que 50 cartas es muy poco. Creo que el número óptimo es entre 60 y 70, ¿vale? 55, 70, yo más de 70 no lo recomiendo. Hacer barajas más de 70 porque se vuelve la baraja bastante poco predecible, ¿no? O sea, al final se trata de ganar, ¿no? Entonces, lo que se trata es de optimizar las barajas para que, de alguna manera, pues te ayuden a ganar, ¿no? Entonces, recordemos, tenemos 20 vidas cada uno. Esas vidas pueden subir o pueden bajar. Se puede superar las 20 vidas, ¿eh? Pero bueno, en principio puedes tener más de 20 vidas con ciertas técnicas. Cuando llegas a 0 mueres, ¿vale? Hay que llevar el recuento. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona el juego? El juego funciona... Básicamente hay dos tipos de carta que tenéis que conocer. Las tierras, ¿vale? Y luego el resto de cartas, ¿no? Criaturas, por ejemplo, voy a poner esta que es un dragón, ¿vale? Para que se entienda. Entonces, dragón o, yo qué sé, un instantáneo. O, a ver, ¿qué otros modos puedo poner por aquí? Otra diferente. O un hechizo, sorcery, ¿vale? En las diferentes ediciones de Magic ha ido cambiando un poco los nombres, ¿vale? Por ejemplo, esta es una carta más o menos moderna, entre comillas, ¿vale? A ver, alguna carta un poco más... Mira, esta carta es una carta más antigua, que es una tierra y solo pone tierra. Y aquí pone Basic Land, Mountain, bueno. He ido cambiando un poco los nombres, ¿no? Y esta, por ejemplo, los instantáneos, no sé si han vuelto a cambiar de nombre, pero al principio se llamaban interrupciones. Entonces, es el mismo tipo de cartas, solo que le cambian el nombre, pero bueno. Básicamente lo que hay son maná o tierras, también se suele llamar maná, ¿eh? En las cartas antiguas suele llamarse así también. Criaturas, instantáneos o interrupciones, conjuros o encantamientos también. A ver si tengo alguna que ponga aquí encantamiento. No voy a tener ninguna que ponga encantamiento. No tengo ninguna que ponga encantamiento, pero bueno, es lo mismo. Encantamiento, conjuro, es lo mismo. Artefacto, que no tengo ninguna aquí, porque esta baraja no tiene artefactos. Vale, y creo que no me dejo ninguna. Artefacto, conjuro, tierra, criatura, no, ya está, ¿vale? Esos son los tipos de cartas que hay. Luego ahora os explicaré qué diferencia entre un tipo y otro, ¿vale? Pero básicamente el juego radica en generar maná cada turno, generar tierras cada turno, ¿vale? El maná
que es el poder que tú tienes en cada turno para tirar cartas, sale básicamente el 90% del maná o el 80% sale de las tierras. Cada turno, de lo que tengas en la mano, tú se supone que, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En cada turno no puedes tener más de 7 cartas en la mano, que el oponente no puede ver, obviamente. Puedes tener menos o puedes no tener ninguna, pero máximo puedes tener 7. A no ser que haya alguna carta que te permita tener más de 7, pero suele ser raro, pero bueno. Entonces, yo cada turno, os explicaré luego las fases que compone el turno, tú puedes bajar. Cuando dices bajar, cuando en Magic oís lo de bajar algo o jugar, bajar significa ponerlo encima de la mesa. Imaginemos que esta es mi zona de juego. Hay una zona donde pongo las tierras, ¿vale? Por ejemplo esta. Y solo puedo bajar una tierra, a no ser que haya una carta que me permita bajar más de una. Pero en principio, si no tienes nada que te permita eso, bajas una tierra por turno. Esa tierra equivale a una unidad de un tipo de color, ¿vale? Las barajas de Magic, en general, funcionan por colores. Cada color tiene una fortaleza y tiene una debilidad, ¿no? Si lo quieres llamar así, o tiene un tipo de juego, ¿vale? Un tipo de cartas, ¿vale? Las rojas son las de fuego, ¿vale? Son cartas donde hay dragones, trasgos, goblins, explosiones, rayos. Se llaman barajas como puedes llamarlo como de potencia, ¿no? De mucho ataque, ¿vale? Es, por ejemplo, esto es un rayo rojo. Las blancas son cartas más bien de defensa, de protección, tienen cartas también de ataque y tal, pero bueno, son cartas de equilibrio. Hay mucha carta en la baraja blanca que equilibra los dos bandos. No puedes tener más tierras que yo. Nos hace 2 puntos de daño por cada unidad de bicho que tengamos. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, son barajas que puedes atacar, ¿no? Pero una baraja mucho menos agresiva que no la roja, aunque no por eso es mucho más, o sea, es peligrosa, ¿vale? Luego están las cartas negras. Las cartas negras es muerte, regeneración, zombies, vampiros, ese tipo de rollo, ¿no? De asesinos, bueno. Sobre todo la baraja negra son cartas, básicamente, de descartar al otro su mano, eliminarle cartas de la mano, ya sea de la baraja o de su propia mano, o sea, hacerle la vida imposible en ese sentido. Muchas cartas de regeneración, donde me matas un bicho, me va al cementerio, lo vuelvo a llamar, vuelve a aparecer en la mesa, ese tipo de cosas. Y de hacer daño y de molestar al otro. Las barajas negras, en principio, juegan así, ¿no? Con ese tipo de criaturas más bien de esqueletos y, bueno, y cosas así de deformidades y cosas así, ¿vale? Baraja negra, roja, blanca, la verde. La verde evoca un poco tema naturaleza, ¿no? Entonces son bosques, pantanos. Bueno, pantano no, que es de la baraja negra. Son cartas que permite generar mucho mana de golpe, o al menos la baraja debería ser eso, y generar muchas criaturas, ¿vale? Tiene mucho elfo, mucho druida, mucho árbol, mucha criatura tipo tortuga, no sé qué, dragones también hay, ¿no? Entonces, hay mucha tipología de criatura en las barajas verdes y permiten generar mucho mana, porque esas criaturas al generar mana, o sea, al tener muchas criaturas necesitas mucho mana para poder generarlas, ¿no? No es una baraja de descarte, por ejemplo, de descartar al otro la mano, de hacerle daño por cada carta que tenga por encima de no sé cuántas cartas, te hago daño. Las barajas verdes no funcionan así, ¿vale? Las azules son un tipo de baraja bastante molesta también, que lo que hace es permitir que el otro no juegue, básicamente. Hay mucha interrupción y mucha carta que cuando tú vas a hacer algo, una acción, yo con el azul te lo bloqueo y estoy todo el rato bloqueándote tus ataques y tal. También tiene criaturas, tiene efectos, tiene todo tipo de... Sobre todo juegan mucho con la variable de tiempo, con los turnos, permiten hacer turnos extra, permiten robar muchas cartas de golpe, bueno, ese tipo bueno, lo que no hacen el resto de barajas, ¿vale? Y luego hay un color que es el incoloro, por ejemplo este, que no tiene color, que también en los mazos modernos de Magic hay un tipo de baraja que es la baraja incolora, que también la puedes generar, ¿vale? Es otro tipo de baraja que también se puede jugar. Y luego artefactos que tampoco tienen color, que son elementos, o sea, bueno, pues dispositivos, ¿no? Que aquí no tengo ninguno, ¿vale? Los artefactos, pues hay de todo tipo, ¿vale? Son cosas que me permiten complementar mi baraja, o me puedo hacer una baraja solo de artefactos, también existen, ¿vale? Barajas de artefactos, entonces no se identifican con ninguno de los otros colores y hacen un poco de todo. Entonces,
Bueno, al final es hacerse una baraja que te represente, que te sientas cómodo, que te gustan las ilustraciones, que te guste lo que hace, que te encaje un poco con el estilo de Magic que quieres hacer. Puedes hacer barajas de varios colores. Puedes tener cartas rojas y cartas blancas, como esta. Esta es roja y blanca, ¿vale? Tengo tierras de un tipo y de otro. Aquí no tengo nada negro ni nada verde porque no juego ese color, ¿vale? Entonces, puedo de alguna manera mezclar colores. ¿Puedo mezclar todos los colores que quiera? Sí. Volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Con que más colores tenga, más difícil es tener maná de todos los colores y que me salga cuando yo quiero. Entonces, yo más de 2 colores, monocolor, eso está guay porque no tienes problemas con las tierras. Ni tienes problemas con, en algún momento, tener que invocar algo y no tener ese maná para poder generarlo porque tienes un solo tipo. Entonces, es fácil. De doble color también no suele haber tampoco ningún problema. 3 colores ya empieza la cosa a complicarse porque ya tienes que pensar cómo generar esos 3 colores cuando solo puedes robar una carta al turno, que suele ser lo normal, que robas una carta. Entonces, más de 3 colores yo lo veo casi imposible. Bueno, imposible de jugar no, pero lo veo complicado, ¿vale? Lo veo bastante rollo. Tampoco tendría mucho sentido poner 4 colores, pero bueno, seguro que hay barajas por ahí de varios colores. Vale, entonces, volvamos un poco al principio, ¿no? Un poco tipo de barajas que hay, ¿no? Si yo tengo yo en mi turno, por ejemplo, digamos que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Yo tengo estas 7 cartas en mi mano y aquí tengo 2 tierras. Pues en el primer turno bajaría una tierra, en el siguiente turno bajaría otra, ¿vale? Y así sucesivamente, a medida que voy robando, puedo ir bajando tierras una vez por turno, a no ser que haya algún efecto en el juego de la carta del otro o de mi propia baraja que me permita jugar más tierras o me deniegue de alguna manera jugar tierras, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona Magic, no? Magic funciona que todas las cartas, más o menos, principio, yo no conozco ninguna carta que no funcione así, pero bueno, puede haber alguna carta extraña porque ha habido muchas ediciones y rarezas hay, pero todas las cartas, si os fijáis, tienen arriba aquí arriba un símbolo. Unos símbolos, más bien, ¿vale? Suele ser el símbolo del maná, de que cada color. No, sería raro que esta carta blanca tuviera un símbolo de maná verde, no tendría sentido, ¿vale? Blanca tienes como mínimo tiene una, ¿vale? Es raro, yo creo que no existe ninguna carta blanca o roja que no aparezca aquí su símbolo, que solo sea maná incoloro, ¿no? Porque tienes el maná propio del color en cuestión y luego tienes el maná incoloro o maná. Sigue siendo incoloro, pero bueno, tiene un efecto extraño que es la X, ¿no? Pero bueno, imaginemos, ¿vale? Este rayo necesita un maná rojo. Este Pegaso necesita un maná blanco y uno incoloro. Este uno rojo y uno variable, que tiene un sentido. Este lo mismo, y este 2 rojos y 4 incoloros. Como podéis imaginar, con que más cantidad de maná requiera, puede significar 2 cosas. O que la carta está pensada para jugar en turnos avanzados, turno 7, turno 8, como mínimo. Será raro que tú en el 4, estos son 6 manás, ¿no? Será raro que tú en el turno 2 puedas jugar esta carta. ¿Se puede hacer? Se puede con trucos. Pero será raro, porque si bajas una tierra por turno, será raro que tú tengas 6 tierras en el turno 2, ¿vale? Si eres capaz de generarlo, pues oye, te estás anticipando, ¿no? Pero sería raro. Lo normal sería que esta carta la pudiera jugar en el turno 1 o me ocupara poco maná. Fuera una carta rápida de encajar en cualquier momento de la partida, ¿vale? Entonces, esta tiene 2 y tal y cual. Entonces, ¿qué pasa? Significa esto rojo. Significa que necesito un maná rojo disponible para yo a jugar el efecto. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues si yo tengo estas 2 tierras, por ejemplo, en mi turno, cuando quiero usar este maná, lo que hago es girarlo. Esto se llama en inglés tap, ¿vale? Y lo leeréis en las cartas que pone tap o un tap. Un tap es volver a dejarla en el sitio como estaba. Entonces, cuando yo uso la acción, que suele ser en mi turno, suele ser lo primero que tengo que hacer, ¿vale? Perdón, no es lo primero. Lo primero es volver a ponerla disponible, ¿no? Pero bueno, imaginemos que yo estoy en el momento del turno adecuado y giro esta tierra, significa que yo de mi mano puedo jugar esta carta. Y esta carta tiene unos efectos. ¿Este efecto cuál es? La bola de rayos hace 3 puntos de daño a cualquier criatura o jugador. Yo puedo tirarlo sobre una criatura del otro o sobre el jugador y le resto 3 puntos de vida a esos 20 en teoría que debería tener. Le querían 17. Y tal cual. Y ya está. Si nadie me lo bloquea, no hay ningún efecto sobre la mesa que contrarreste esta carta y tal, pues funciona así. Entonces yo giro esta carta. Entonces esta carta, este maná, queda bloqueado al uso hasta mi próximo turno, incluyendo el turno del otro. ¿Vale? Eso es importante. O sea, aquí la jugada está
en que yo tengo mana disponible que yo puedo usar cuando yo quiera, tanto en el turno del otro como en el mío. Hay cartas que solo puedes usar en tu turno y cartas que puedes usar en cualquier momento. Por ejemplo, instantáneo o interrupción la puedo usar cuando me dé la gana. En el turno del otro, en mi turno. Las criaturas solo las puedo invocar en mi turno. No puedo invocar criaturas en el turno del otro, en principio. Los sorceries o los encantamientos pasa lo mismo. Entonces, ahora os explicaré un poco cómo funciona cada carta, ¿no? Pero básicamente, giro una carta, hago el efecto y juego la carta, ¿vale? Esta carta, este maná, queda bloqueado hasta mi próximo turno, cuando al principio de mi turno tenga la fase de untap y entonces lo giro y vuelve a estar disponible. Pueden haber efectos de carta que me permitan girar esto antes o que no lo pueda girar o que lo que sea, ¿no? Entonces, pero en principio funciona así. Yo giro, uso este Pegaso de la meseta. Imaginemos que esto lo tengo disponible también, ¿no? Necesito un mana blanco y un mana incoloro. Uso el mana blanco y el incoloro puede ser cualquier mana, de cualquier color. Pues el rojo me vale. O una fuente de maná, a ver si tengo alguna por aquí. Otra fuente de maná diferente. Por ejemplo, hay artefactos que generan maná por sí mismo. Al girarlos, generan maná. O cuando se cumplen ciertas condiciones, pues más de 4 criaturas, generas 2 de maná. O puedes gastar maná para generar... O sea, hay cartas... A ver si encuentro alguna. Si encuentro alguna que funcione así. A ver... No voy a tener ninguna aquí en este mazo. A ver si hay alguna carta que... Mira, esta carta de aquí. Por ejemplo, este dragón, ¿no? Tenía ya un dragón, pero bueno, lo he vuelto a buscar. No pasa nada. Este dragón, imaginemos que está invocado. Las criaturas normalmente se ponen encima del maná, ¿no? Imaginemos que este dragón ya ha sido invocado, del método que sea, y aquí hay una habilidad, ahora luego leeré algunas, ¿eh? Aquí hay una habilidad donde pone que si yo gasto un mana rojo para esta criatura, la criatura obtiene +1/+0, esto es fuerza y vida, ahora luego lo explicaré, obtiene +1 hasta el final del turno. Entonces este dragón está ya invocado antes de que ataque, o cuando está atacando, por ejemplo, pero normalmente suele ser antes. Yo giro el mana rojo y a este dragón, en vez de ser un 5/5, ahora es un 6/5. Y es más fuerte. Por cada uno que gaste. Si tuviera otro mana rojo, o tuviera varios, imagínate que tengo otra montaña, y tengo aquí, yo qué sé, otra montaña. Tengo 3 montañas. Pues si yo gasto 3 manas rojos, los giro los 3 a la vez, este dragón le hago el efecto sobre sí mismo 3 veces. Y se convierte ya en algo peligroso, ¿no? Entonces, este maná, las cartas pueden beneficiarse de que tú tengas maná disponible. Hay otras cartas que generan maná. Bueno, hay que leerse un poco la descripción. Hay muchos tipos de cartas y hay muchas combinaciones. Entonces, muchas cartas que tienen muchos efectos, ¿vale? Entonces, básicamente, tipos de cartas que hay. Criaturas, ¿vale? Todas parten de lo mismo. Lo que cuestan de invocar, el tipo de criatura que es, porque a veces hay efectos sobre el juego que solo afecta a los dragones, o solo afecta a los trasgos, o solo afecta a los esqueletos. Si tú tienes varios dragones, pues se benefician. Normalmente aquí al principio suelen venir las habilidades. ¿Qué habilidades hay así remarcables? Claro, aquí hay que tener en cuenta un poco que... A ver si encuentro algún otro bicho. Hay que tener en cuenta un poco que durante los años de Magic, que son varios, bastantes, han habido muchas habilidades y muchas cosas de criaturas de todo tipo. Entonces, podríamos decir que desde la primera edición de Magic se llama Alpha, la segunda se llama Beta. Esas son ediciones del año 93, 95, son las primeras cartas y normalmente suelen ser poderosas, ¿vale? No es porque sean las primeras, son las más flojas. Al contrario, hay muchas cartas de primera edición que están totalmente vetadas, no se pueden jugar en ningún mazo. Nadie va a jugar contigo si eso lo tienes en tu mazo, o no sería legal o no sería ético, porque al final son cartas que te permiten ganar muy rápidamente. Entonces, alfa, beta, ¿vale? Sigue, hay un montón de ediciones, ¿vale? Primera edición, segunda edición, tercera, cuarta. De primera a octava edición, más o menos, el estilo de arte de las cartas, por ejemplo, para que veáis un poco lo que os estoy diciendo. Mira, estas cartas
son de ediciones modernas. Puede ser que sean, mira, año 2024. Estas cartas son de unas ediciones de las últimas, por el año, lo pone aquí, 2024, ¿vale? Esta carta es del 95. ¿Ves la diferencia que hay de arte? El nombre está escrito de forma diferente, este banner no está aquí, aquí lo mismo, esto es un símbolo que te dice la edición, aquí no lo pone, debe ser una de las primeras. Bueno, es diferente, sí que es cierto que es una criatura, otro es una tierra, o sea, el 1-1 aquí no tiene, la tierra no tiene ni fuerza, ni resistencia, ni nada, ¿no? Pero, entonces, a partir de cierta edición, octava, no sé si novena, se empezaron a meter un poco habilidades un poco más variopintas, ¿vale? Al principio, desde primera hasta octava edición, más o menos, las habilidades más o menos siempre eran las mismas, o combinaciones de ellas, ¿no? Pero no había casi cosas raras. Ahora hay mucha habilidad nueva que tampoco conozco al dedillo. Yo las habilidades antiguas sí las conozco. Entonces, ¿cuáles puede haber? Volar, ¿vale? La habilidad de volar diferencia a criaturas que no vuelan, ¿vale? Eso es importante. Otras habilidades que vienen que hay que saber. Arrolla y haste, que lo han traducido como ataca primero o prisa. También hay unas ediciones que lo llaman prisa y en otros ataca primero. Arrolla y ataca primero. Esta carta, por ejemplo, no tiene habilidades. Hay un texto aquí de que, bueno, es un proverbio, no sé qué, pero esta carta no tiene habilidades. Entonces, no hace nada especial, ¿vale? Esta de aquí no tiene ninguna habilidad que se rija a una de las básicas, sino que esta carta por sí misma ya hace algo, y lo tienes que leer. Sacrifica el fanático Mog. Si yo lo autosacrifico, ¿qué hago? Le hago 1 de daño a una criatura objetivo o a un jugador, ¿vale? Por ejemplo. ¿Qué más? Este Pegaso, que también es antiguo, de los primeros, más o menos, del 93, más o menos, vuela y hace banding, ¿vale? Significa que puede atacar conjuntamente con otra criatura. Y hacen como piña, ¿no? Entonces, esto es otra habilidad. Creo que no tengo más criaturas en este mazo. Lo demás son hechizos y cosas así, ¿vale? Hay una habilidad, por ejemplo, que se llama Protección contra Negro, que normalmente suelen tener las criaturas de color blanco, las blancas, que significa que las criaturas negras no la pueden dañar, ¿vale? Suelen ser caballeros y cosas así, ¿no? Bueno, todo tipo de habilidades diferentes, ¿vale? Creo que una de las más importantes que os interesa saber es la de volar, porque la de volar, cuando yo ataco, ahora os explicaré cómo funciona el ataque, cuando yo ataco, esta criatura, por ejemplo, no vuela, aquí no dice que vuele, entonces imaginemos que esto es así. Si yo ataco con esta criatura, esta no la puede bloquear, porque no vuela. El que vuela puede bloquear criaturas terrestres y voladoras, pero el que va por el suelo no puede bloquear criaturas voladoras. Entonces, en principio, las voladoras tienen una clara ventaja respecto al resto. ¿Ves? Este dragón lo mismo, vuela. Entonces, estas criaturas, de por sí, son potentes, porque hay... No sé si hay muchas más voladoras que no, pero vamos, en principio, en los mazos no suele haber muchas criaturas voladoras, porque son más difíciles de encontrar. Lo más común de encontrar son criaturas que no vuelen, ¿vale? Hay otra habilidad, por ejemplo, que se llama Regeneración, que permite reparar el daño, la propia criatura, gastando maná. Entonces, bueno, hay diferentes habilidades básicas y luego lo que ponga la propia carta. Hay habilidades que solo tiene ese personaje y no lo tiene nadie más, o esa criatura, ¿no? Entonces, es lo que hay. No se puede replicar. Pero el volar no hace falta explicar qué es lo que hace volar, porque todas las criaturas que vuelan hacen lo mismo, ¿vale? Entonces tenemos criaturas. ¿Qué otros tipos de cartas tenemos? Tenemos las tierras. Las tierras pueden haber las básicas, que no hacen nada, solo generan maná. Y pueden haber tierras especiales como esta, que aquí, como veis, pone... Si yo la giro, igual que esta, me genera un maná incoloro, colorless. Entonces significa que este maná me sirve para sumar maná, por ejemplo, de este que necesita 4 incoloro. La fuente de maná puede ser esta, puede ser 4 bosques. Da igual, ¿sabes? Él no te dice qué tipo de color necesita. Puede ser incoloro o bosques directamente, entonces. Esta parte tiene un doble efecto, que es que en vez de usar la línea de arriba, que es la del maná, puedo sacrificarla. Sacrificar siempre es botarla al cementerio. Ahora explicaré los mazos, cómo funcionan la mesa en general. Sacrificarla
y destruye una tarjeta, una tierra objetivo. O sea, yo me cargo mi propia carta y te mato una tierra tuya. Y eso, como puedo tener 4 copias, te puedo matar hasta 4 tierras si las tuviera en la mesa, ¿no? Entonces, para hacer cualquier efecto, en principio tiene que estar en la mesa, pero puede haber alguna carta que funcione desde la mano. O hay cartas que funcionan desde el cementerio, entonces, todo tipo de cartas, ¿vale? Tierras, incluso hay tierras, si encuentro alguna, aquí hay una, tierras dobles. Esta tierra es doble. O genera rojo o genera blanco. Está el plató, me viene muy bien en mi baraja porque o genera una cosa o genera la otra. Puedo elegir en cada turno que quiero generar. Entonces es mucho más versátil, ¿no? ¿Vale? Tierras, criaturas, instantáneos. Creo que lo he dicho antes ya. Un instantáneo es una carta que yo puedo jugar en cualquier momento, en cualquier fase, en cualquier momento, incluso en el turno del otro. Si tengo mana disponible, evidentemente. Entonces, esto permite anticiparse o permite que el otro que no te ve la mano, hostia, crea que tú no tienes nada, resulta que tienes un instantáneo, lo juego, instantáneo o interrupción en las cartas antiguas, y tú no te lo esperabas. Entonces, instantáneos, interrupciones, conjuros y encantamientos, que solo se pueden jugar en principio en tu turno. ¿Cuál es la diferencia? Se me ha olvidado, perdón. Instantáneo, la usas y en principio se va al cementerio. O sea, solo es de un uso en los instantáneos. No puedes jugarlo más veces. Cuando tú usas una carta, este instantáneo se muere. Hace el efecto y se va. Las tierras no, las criaturas no, en principio, ¿vale? Los sorceries, en principio, hay que verlo, ¿vale? Hay que leerlo. Los sorceries pueden ser que juegue en ese momento, en mi turno, solo, no puedo jugar en el turno de los demás, pero a veces hay sorceries o encantamientos, sobre todo, que quedan en la mesa y se quedan durante toda la partida, hasta que tú lo mates o hasta que el efecto no se pueda cumplir. Hay que leer las condiciones. Entonces, este sorcery, por ejemplo, es de un solo uso, ¿vale? Es de un solo uso, pero hay encantamientos que se quedan en la mesa durante toda la partida. Y el efecto cada turno se repite. Donde diga que se tenga que repetir, evidentemente, ¿no? Si tengo algún otro encantamiento. No, este es otro sorcery que solo se puede usar una vez, ¿vale? Pero los encantamientos, que aquí no tengo ninguno, normalmente se suelen quedar durante toda la partida. Hasta que te lo maten o hasta cuando el efecto no se pueda cumplir, ¿no? ¿Vale? Encantamientos, interrupciones. Y luego son artefactos. También es un tipo de carta que cuando tú la echas, en principio se suele quedar durante la partida, hasta que no puedas cumplir el efecto, hasta que no puedas, te la mate el otro, porque hay cartas para matar artefactos y ese tipo de cosas especializadas, pero también funciona igual, ¿vale? Y suelen ser artefactos, valga la redundancia, que no requieren un maná de color, requieren maná incoloro, entonces pueden jugar con cualquier baraja y no tienes el problema de que no hay artefactos de color verde. Todos los artefactos de Magic siempre son incoloros, entonces pueden jugar, son de un color marrón alrededor, como que no pertenecen a ninguna baraja, a ningún color. Entonces, pues eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué más os explico? Os he explicado cómo funcionan las cartas, ¿vale? Cómo se invoca, cómo funciona. Ahora os explicaré un poco cómo funciona el turno, ¿vale? La primera fase del turno, detalle, el primero que empieza la partida, ese no puede robar en ese turno. Robará en el siguiente. Y el que va después, que no empieza el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sí puede robar en ese turno, ¿vale? Como detalle. Entonces, imaginemos que yo soy el primero en empezar la partida de Magic. Turno 1. Yo tengo 7 cartas. Yo no me puedo robar. Nunca al final del turno puedo tener más de 7 cartas. A no ser que haya alguna carta sobre la mesa jugando o algún efecto que me permita tener más de 7 cartas. Entonces, 7 cartas, ¿vale? Bajo una tierra, por ejemplo. Perdón. Primer turno, no habría nada en la mesa, ¿vale? Imaginemos que es el turno 3 y yo tengo esta carta y la tengo así. Primera fase del turno es un tap, que es levanto las tierras o las enderezo, ¿vale? Que no me salía la palabra antes. Enderezo las tierras. Entonces, al iniciar el turno, yo vuelvo a tener mis tierras que he jugado en el turno anterior, imaginemos, y he usado ese efecto, las levanto. Puede haber cartas como esta tierra que no genera maná, pero hace otro efecto, pues también las enderezo. O alguna criatura, por ejemplo, que haya atacado en el turno anterior, porque eso es importante decir, ahora lo diré.
Si la criatura atacó en el turno anterior, resulta que estaría girada. Debería estar girada. A no ser que hay alguna carta que no se gira, que la propia carta es más buena de lo que hacen otras. Pero una carta normal de criatura, por ejemplo, cuando tú la giras, cuando tú atacas, al siguiente en el turno del otro está girada. Entonces está como inactiva, no puede jugar, no puede bloquear. Entonces en mi turno la levanto y vuelve a estar disponible. Yo puedo no atacar en un turno, entonces en el turno del otro esta carta está disponible. Entonces tengo que ver un poco qué me interesa hacer en cada turno porque luego juega el turno del otro. Y claro, no todo siempre está disponible para usar. Los encantamientos, por ejemplo, no se giran, en principio. Los instantáneos no se giran porque juegan al momento y no llegan a bajar, no se quedan en la mesa como para que estén girados. Los artefactos sí se pueden girar. Y los conjuros tampoco se giran normalmente, ¿vale? Se suele girar tierras, criaturas, artefactos, ¿vale? Entonces, primera fase del turno, tengo cosas giradas, las enderezo, ¿vale? La segunda fase del turno es mantenimiento. Hay cartas que me obliga a gastar o hacer unas acciones, aparte la propia carta lo pone, durante tu fase de mantenimiento. Son cartas que requieren un peaje, si tú quieres usarlas, o la propia carta te obliga a hacer algo. Sacrifica una criatura cada turno. Pues en esa parte del mantenimiento es donde yo sacrifico esa criatura, ni antes ni después, es en ese momento del orden de la secuencia, ¿no? Mantenimiento o gira 3 tierras en cada fase de mantenimiento, si no te hago 5 de daño. Tu propia carta te está haciendo eso. ¿Por qué? Porque normalmente suele ser algo que tú tienes que pagar porque el efecto es muy poderoso, entonces requiere un peaje, ¿vale? Segunda fase, mantenimiento. Tercera fase, robar carta. Está fácil. Robas una carta, sin más, ¿vale? Y la pones en tu mano. La cuarta fase es jugar cartas. Entonces, aquí es un poco lo que os he explicado, ¿no? Yo tengo esto en la mano, imaginemos que ya he bajado una tierra, he bajado esta, ya no puedo bajar ninguna otra, y quiero usar esta carta. Entonces, giro la tierra y hago el efecto. ¿Que nadie me lo bloquea? Pues hago el efecto de la carta. Fin, y se va al cementerio. El cementerio normalmente se suele dejar al lado boca abajo. Y son cartas que en principio yo no puedo volver a jugar. Son cartas que se han ido al cementerio. Una tierra la puedo girar 27 veces y no, al cementerio no va, a no ser que alguien me la mate. Pero si esta criatura, por ejemplo, muere en combate, se va al cementerio. Cada jugador tiene su propio cementerio. El cementerio puede ser una fuente que yo pueda recuperar cartas si tengo cartas que me permitan jugar con el cementerio. Que alguna hay, ¿vale? Las barajas verdes, por ejemplo, permiten jugar algunas veces con el cementerio y las negras, obviamente. Las rojas depende. Las azules no me acuerdo y las blancas también es raro. Pero bueno, pueden haber cartas en alguna edición que permita jugar con cementerio. Entonces, yo juego cartas, puedo jugar las que quiera, usando maná. Hay cartas que no requieren maná. Aquí pone un 0 aquí arriba. Aquí no tengo ninguna. Pero hay cartas buenas, o bueno, depende de cómo lo quieras hacer, que aquí pone un 0. Significa que a mí no me cuesta maná invocarla. Puedo echarla y no hay ningún problema, ¿vale? Jugar cartas. Una vez que he jugado las cartas y ya no quiero hacer nada más, lo que hay para hacer es combate, ¿vale? El combate, yo tengo que declarar atacantes, ¿vale? Entonces, cuando lo declaro, lo giro. Significa que si el atacante está atacando, el otro puede contestar. Entonces, ¿cómo funciona un combate? Este número primero que aparece aquí es la fuerza de la criatura. Y el segundo número es la resistencia, o sea, las vidas. Es decir, que si yo juego este león, digo que ataco, lo giro, está atacando y el otro no tiene nada para bloquearlo, porque el componente debería tener una criatura en mesa para poder bloquearlo, ¿qué es lo que pasa? Que este 2 de fuerza son las vidas que yo te quito. Entonces, si tenías 20 vidas, pues te quedan 18. Entonces, es una manera, las criaturas se usan para dañar al oponente. O dañar a otra criatura. Si él tiene esta criatura en su lado y dice que la quiere bloquear, cuando bloquea no hace falta que gire. Una criatura que bloquea no se gira, entonces está disponible durante el siguiente turno, no hace falta no girarla, pues no sufre los efectos de haberse girado, ¿no? Si yo la giro en mi próximo turno, esta carta no puede hacer nada, ni bloquear ni atacar, en el turno del otro. Si él bloquea, él en mi turno puede atacar. Cierto es que cuando empieza el turno, él las endereza, pero podría ser que por algún efecto del juego, todas las cartas enderezadas mueren. Pues esta no moriría porque no estaba girada. ¿Vale? Entonces, perdón, imaginemos que el efecto es que todas las cartas giradas mueren, ¿no? Pues esta no está girada, pues esta no muere, esta moriría.
¿vale? Entonces, esta carta imaginemos que bloquea. Al bloquear, lo que hace es resolver los daños. Yo te hago 2 y tú me haces 1, porque tienes 1 de fuerza, pero solo tienes una vida. Entonces el león mata al goblin. Pero es que el goblin, como tiene 1 de fuerza, mata al león, porque solo tiene 1 de vida. Entonces se mueren los dos. Y cada uno se va al cementerio respectivo. Si fuera una criatura tipo más poderosa, por ejemplo, donde tengo el dragón este, que encima vuela, que yo te puedo bloquear, pero tú a mí no. ¿Vale? ¿Qué pasaría? Que tú atacas, yo tengo un dragón 5-5, yo te hago 5 de daño, obviamente te mato, pero tú me haces 2, y como no tengas algún efecto encima, algún rayo, algo que aumente el poder de este bicho, o acumule más daño en el mismo turno, a esta criatura sobreviviría. Este moriría, y esta sobreviviría para su siguiente turno, porque es mucho más poderosa. Entonces esto hay que hacer la cuenta, ¿no? De restar un valor al otro y ver un poco cómo queda la partida. Cómo queda ese combate. Pueden haber múltiples combates a la vez. Yo con este dragón te bloqueo este zombie. Este zombie que tengo libre te bloqueo un león. Puedo hacer las combinaciones que yo quiera, pero siempre 1 contra 1, ¿no? Una misma criatura no puede bloquear varios atacantes, a no ser que tenga alguna habilidad que le permita eso. ¿Vale? Fase de combate. Una vez se ha resuelto, unos se van al cementerio y otros no. A veces quedan empate por combinaciones de números. No llega a matar al otro ni el otro me mata a mí. ¿Vale? En ese momento puedo jugar habilidades como regenerar o darle más fuerza en ese momento, si me interesa, tengo mana libre. Hostia, pues me hacía falta un punto más de fuerza para matarlo, pues lo giro y lo uso, ¿vale? Dependiendo cada carta. Cuando diga aquí no dice nada, la puedo usar cuando me dé la gana. Pero si aquí pusiera, solo tienes que declarar antes de... Pues aquí ya te dice que solo te puedes hacer en un momento concreto. Combate. Después del combate, una vez que se resuelven los combates, puedo seguir jugando cartas, puedo volver a invocar criaturas, puedo hacer más encantamientos, no puedo bajar tierras, evidentemente, solo puedo bajar una por turno, pero si hubiera alguna carta que me permitiera bajar más de una tierra, podría bajar otra tierra después del combate, y al final del combate está la fase de descarte o de limpieza, donde si tengo más de 7 cartas, tengo que desechar aquellas que me sobran y mandarlas al cementerio. Entonces, detalles, si yo me quedo sin cartas para jugar, he perdido. Imaginemos que me queda una carta porque me han descartado todo el mazo, me lo he ido gastando, la partida no se resuelve, la última carta que robo. Si no puedo robar, creo que mueres en ese momento, o si te quedas sin cartas, mueres. Habría que mirarlo bien, pero vamos. Te quedas sin cartas en el mazo, mueres. Y cuando acaba eso, empieza el turno del otro. Entonces empieza enderezando cartas, pagando el mantenimiento, roba una carta, juega cartas, invoca, baja bichos, no sé qué, hace los efectos que quiera, declara combate. Después del combate puede volver a jugar cartas otra vez y luego descarta cartas si tiene más de 7. Y así sucesivamente hasta que el otro, o tú mismo mueras, o al otro le queden menos de 20 vidas y muera el otro. ¿Vale? Creo que no hay mucha más cosa que explicar de Magic en general. Ahora lo suyo sería, una vez que conocéis un poco las reglas, que al final son conocerse un poco las fases de cada turno, un poco que os podéis encontrar en cada carta, ¿vale? Esta X, por ejemplo, las X significa que es variable, con que más mana gasta, más potente es esa carta. Por ejemplo, Lava Burst hace X de daño, ¿cuánto daño? El maná que yo gire, el maná que yo genere, ya sea de fuentes de maná, como pueden ser criaturas, hay criaturas que generan maná, tierras que generan maná, artefactos que generan maná, y hechizos propios que generan maná instantáneo. Como yo genere, aparte, X es incoloro, o sea, que puede ser maná de múltiples colores, hace tanto daño como yo maná genere a una criatura jugador. Si Lava Burst daña a una criatura, el daño no puede ser prevenido o desviado con otra criatura o con jugador. O sea, no puedes bloquear ese daño de ninguna manera, no se puede regenerar, no se puede dar más vida a la criatura, ni se puede desviar el efecto con otra carta que diga, bueno, en vez de esto lo mando al otro. No se puede. Entonces, este Lava Burst, si yo tengo muchas tierras, pues te hago mucho daño, ya sea una criatura muy gorda, muy potente o al propio jugador. Esta carta, por ejemplo, arrolla, significa que cuando yo ataco y, por ejemplo, me bloquea este león, este tiene 6 de fuerza, el león solo tiene 1. Significa que esos 5 que hay de diferencia en un combate normal se perderían, pero como arrolla, el exceso de daño daña al jugador.
Y encima tiene prisa, que es que yo la puedo invocar y puede atacar en el mismo turno. Un detalle que no he explicado. Cuando tú invocas una criatura, en el turno en que la invocas, normalmente esa criatura no puede atacar en ese turno, porque tiene como una especie de efecto que se llama mareo de invocación, que acaba de llegar a la mesa y aún no está disponible. Puede bloquear en el turno del otro, pero no puede atacar. Normalmente cuando tú invocas una criatura, el primer turno esa criatura no ataca. Pero las que tienen haste o prisa o ataca primero, perdón, ataca primero es otra cosa. Cuando tienen prisa, cuando baja, puede atacar. Y tiene sentido, porque es una bola de rayos. Te sería un poco raro que la bola de rayos se quedara aquí pensando si ataca o no. Normalmente la tiras y ataca. Entonces es una carta bastante potente y pone, y al final del turno, al final del siguiente paso, o sea, al final del combate, sacrifica la bola de rayos. Significa que la bola de rayos, aunque sea una criatura, solo es de un solo uso. Esta carta tiene un arte nuevo. Entonces, en vez de estar aquí arriba, lo pusieron aquí durante una serie de ediciones. Entonces, la bola, lo que necesitas de maná está aquí en el lateral. Despista un poco, pero en el fondo es lo mismo, 3. Y la antigua tiene los 3 aquí arriba. Entonces, una carta potente, pero de un solo uso, y es muy explosiva porque es baja, golpea, arrasa lo que haya y luego se muere. ¿Vale? Normalmente no suele sobrevivir esto, siempre te lo bloquean con algo y el exceso se lo come, y si no hay nada, te come los 6 de daño el otro jugador y hasta luego. O sea, el 1 de vida no tiene ningún sentido. ¿Vale? Entonces, las criaturas, cuando las echas, las invocas, en ese turno no pueden atacar. El resto de cartas sí, interrupciones, encantamiento, las tierras, todo está disponible desde el momento que lo usas. ¿Vale? Esto, por ejemplo, es un sorcery que destruye todas las criaturas de la mesa. Todas. Yo tengo 5, tú tienes 4, todas muertas. Y no pueden ser regeneradas. Pues supone que es la ira de Dios, supone que es una carta de limpieza. ¿Vale? Precio del progreso. Gasta 2. Es un instantáneo. Precio del progreso daña a cada jugador, a mí y a ti, igual al doble de tierras no básicas que el jugador controle. ¿Vale? O sea, cartas especiales, precio del progreso, cartas especiales de tierras especiales, cuentas el doble y son el daño que se hace cada uno. ¿Vale? Normalmente esto tiene sentido cuando al otro le queda más vida que... A igualdad de condiciones, el otro tiene menos vida que tú. Entonces te lo acabas de matar. Fork. Es una interrupción que permite clonar, tal cual, clonar un conjuro o un instantáneo de cualquier jugador. En el momento en que se eche. Cuando alguien echa algo que a ti te interesa clonar, o tú mismo te autoclonas o clonas el efecto del otro, y esto se convierte en una carta doble. Entonces se ejecuta 2 veces el efecto de esa carta que queramos, ya sea la mía o ya sea la tuya. ¿Vale? ¿Qué más puede haber por aquí que os interese saber? Esta tierra no genera maná, por ejemplo, y es una tierra de protección. Significa que cada vez que yo la giro, como una interrupción, porque esto al final es como maná, yo lo puedo girar cuando yo quiera, en el turno del otro, la criatura que ataca se vuelve a enderezar. O sea, es como si anulara su ataque. ¿Vale? Esta criatura no puede recibir daño, ni hacer ni recibir daño en combate. O sea, es que como se queda en el limbo durante ese momento y entonces anula su efecto. Sirve como para protegerte de una criatura potente que el otro tenga. ¿Vale? El dragón este que ya hemos visto. Earthquake, por ejemplo, es lo mismo que la otra. X, tanto mana quiere que usar. Earthquake daña X, ¿vale? Tengo 5 tierras verdes, uso las 5 tierras, aparte de la roja para invocarlo, en teoría 6 manás, para dañar a cada criatura que no vuele y a cada jugador. ¿Vale? O sea, supone que es un terremoto en la mesa y hace daño a todas las criaturas y los jugadores. ¿Vale? ¿Qué más? Desencantar. Destruye el artefacto, objetivo o encantamiento. Es un instantáneo que puedo echar cuando yo quiera. Gasta 2, uno blanco y uno incoloro, y es un instantáneo y pum, te mato un artefacto, te mato un encantamiento que tú tengas en mesa dándome por saco. ¿Vale? Por ejemplo, esto se llama espada de guadañas. Solo gasta 1, es un instantáneo. Exilia exilia una criatura objetivo. Su controlador, o sea, su owner,
gana vida igual a su poder. Es decir, que si yo te exilio... Ahora os explicaré una cosa que también se me ha olvidado. Os exilio esta, echo esta carta, imaginemos que el otro también juega blanco, yo uso esta carta para matar a esta, se muere, el jugador gana 2 vidas por haberla matado. ¿Qué significa exiliar? Una cosa es la baraja, que tienes boca abajo, otra cosa es lo que tienes en mano, otra cosa es el cementerio, y otra cosa es exiliar. Exiliar es que esa carta no puede volver a jugar bajo ningún concepto durante esa partida. Entonces se va fuera de la mesa. No está en el cementerio, no la puede recuperar. Bueno, básicamente es de un solo uso, pero esta vez para siempre. Para siempre durante esa partida. Entonces, exiliar significa eso, que es como un estado en el que la carta sí o sí no va a volver a jugar ni para ti ni para mí. ¿Vale? Y poco más. Entonces, ahora lo que os recomiendo es que de alguna manera, con ChatGPT, con la IA que queráis, construyáis un mazo de los colores que más o menos os pueda gustar. Hay diferentes tipos de mazos temáticos, ¿vale? Están los mazos normales, que sin ninguna temática de nada. Este podría ser sin temática. Rojo y blanco. No está enfocado a nada especial. ¿Vale? Esto por un lado. Hay mazos rojos, por ejemplo, que se llaman Burst, que es de hacer mucho daño y poca criatura y mucho daño con instantáneos y con conjuros. ¿Vale? Mazos negros de descarte. Hay mazos temáticos tipo de criaturas, por ejemplo, oye, solo trasgos, o solo goblins, o solo vampiros, o solo dinosaurios, o solo... hay mazos también de las tortugas ninja, por ejemplo, ¿no? Esos son más modernos, ¿no? Pero así, temáticos, pues suele haber eso, ¿no? Mazos de tritones, de lo que quieras, ¿vale? Entonces, si hay algún mazo que os interese en ese sentido, eso por otro lado, ¿vale? Tipos de mazos específicos o de colores. Oye, me quiero hacer un verde-azul, porque me gusta que sea verde y azul. Oye, pues ChatGPT os puede ayudar a haceros el mazo más o menos de cartas que queráis, con las combinaciones que queráis de, oye, quiero que tenga más este efecto, he visto esta carta, me gusta, quiero que incluirla en el mazo, ¿no? Entonces os puede asesorar en cuanto a darle un sentido a ese mazo, porque no hay muchísimas cartas y hay muchas combinaciones y muchas maneras de construir mazos. Yo recomendaría que fueran desde la primera edición hasta la 8ª, porque las ediciones más modernas tienen tipos de mazos más extraños, como este que os he dicho incoloro, o mazos tipo Commander, por ejemplo, que es un tipo de Magic un poco distinto a este y sería un poco incompatible, ¿vale? O sería raro, más bien, incompatible no creo que sea, pero bueno, sería un poco extraño. De primera edición hasta 8ª, ¿vale? Más que nada porque las últimas ediciones tienen cartas muy, muy, muy potentes. Y ya se dice que un mazo old school, ¿no? Como puede ser este, aunque tenga arte nuevo, porque este arte más o menos es nuevo, pero son cartas que existen desde hace un montón de años, es un poco difícil jugar un mazo old school con un mazo moderno, que tienen cartas muy potentes y al final el juego ha ido reiterándose sobre sí mismo y al final han ido inventando normas nuevas y tal y cual, y puede haber algún tipo de incompatibilidad o que no acabe de, no sé, es como correr con un coche de los años 60 versus uno moderno, ¿no? Que puede ganar el de los años 60, obviamente, pero es raro, ¿vale? Normalmente se suele competir coches del mismo estilo o de la misma época o de la misma motorización entre ellos, ¿no? No un coche moderno con uno antiguo, ¿no? Pues esto viene a ser un poco lo mismo. Entonces, de primera a 8ª edición hay un tipo de cartas, de 8ª en adelante hay otro tipo, ¿vale? Que alguien se quiera hacer un mazo de... Es que no me acuerdo cómo se llama el tipo de mazo este de titanes que hay, que es un maná extraño, se llama maná... No me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Hay un tipo de maná que puedes usar con tus propias vidas. Todas tus vidas es tu fuente de maná. O sea, tú empezando el juego tienes 20 manás ya disponibles. No me acuerdo cómo se llama ese tipo de mazo. Se puede hacer, pero bueno, todo es probarlo y jugar, ¿vale? Entonces, los mazos modernos, salvo, yo creo que el único que no podéis usar, o creo que es realmente raro o incompatible, es el del Commander. Salvo eso, podéis usar el Pauper, no me acuerdo qué otros mazos hay. Este que os digo de las vidas, no me acuerdo, lo tenía que buscar en el ChatGPT, ahora no me acuerdo cómo se llama. Hay otro también del mazo este de titanes, que son unos bichos ultra tochos, un 12-12, cuestan muchísimo de bajar,
pero son mazos que cuando el tío llega a la mesa ya estás muerto, o sea, es imposible remontarlo, ¿vale? Se puede hacer mazos de ese tipo también, o lo mejor son mazos de, ya te digo, de primera edición hasta octava, ¿no? Entonces el ChatGPT le dices que no use cartas a partir de octava edición y ya te descarta cartas si quieres hacer, o sea, para que no hayan dragones de última edición, por ejemplo, versus mezclados en una baraja de dragones, barajas modernos y dragones modernos y dragones antiguos, ¿no? Que solo sean dragones de primera a octava edición, por ejemplo, y ya está. ¿Vale? Entonces os hacéis la baraja de dragones que os guste, una baraja de zombies, una baraja de descarte, o una baraja de jugar el cementerio también. Por ejemplo, yo hace poco con el ChatGPT me he hecho una de jugar con cartas del cementerio, ¿vale? Creo que está guay porque introduce mecánicas nuevas. Entonces, ¿qué más? Barajas donde se juegue a matar las tierras del otro, barajas donde se juegue a destruir los recursos del otro, ya sea maná, tierras, criaturas. Hay barajas que juegan sin criaturas, barajas que juegan con muchas criaturas, barajas con mucho maná, barajas con menos maná. Entonces, depende del estilo que tengas o lo que quieras sorprender al adversario o esas rarezas que quieras encontrar en el juego, pues las puedes encontrar porque hay barajas de todo tipo, ¿vale? Y eso ChatGPT os puede ayudar a haceros la baraja que queráis, ¿vale? Que sepáis que hay barajas de un estilo de primera hasta séptima, octava edición y a partir de ahí hay otro estilo de barajas, ¿vale? Hay barajas del Señor de los Anillos también, barajas de, ya te digo, las Tortugas Ninja, de no sé si de Transformers hay barajas de Warhammer 40.000, por ejemplo, pero bueno, sería un poco raro jugar una baraja de dragones contra una de Warhammer 40.000, ¿no? Creo que sería extraño, pero bueno, por poder se puede, ¿vale? Creo que ya te digo, las únicas que son un poco diferentes a nivel de estilo y a nivel de concepto son estas que se llaman Commander, que yo no me haría ninguna porque creo que es un estilo de Magic totalmente diferente al resto, aún más diferente, pero vamos, esta baraja es de cartas antiguas, de cartas de toda la vida, que cualquiera que haya jugado a Magic las conoce, rojo y blanco, sin tampoco ninguna temática en especial, y ya está. Entonces, podéis hacer esto, podéis, hostia, y a mí, hostia, que has hablado de la baraja de elfos, me gusta, pues se pueden hacer barajas exclusivamente de elfos, y elfos potentes, y elfos guapos. Entonces, y combinaciones de diferentes tipos, o una baraja solo de criaturas que vuelen. Pues bueno, ¿sabes? Habría que ver qué colores. Blanco, azul, blanco, negro, se pueden jugar, o sea, lo que tenéis que también saber es que el blanco es el antagonista del negro, el negro el blanco, el verde el rojo del verde, el único que no tiene tanto antagonista creo que es el azul, ¿vale? El azul no tanto, y el incoloro de artefactos así tampoco, ¿vale? Hay tierras especiales que también deberéis conocer, no todos son tierras básicas. Tierras especiales que hacen efectos extraños, también que os puede interesar a ganar vida, a descartar cartas, a robar más cartas por turno. O sea, todos los efectos que creáis que pueden existir, existen en Magic. Incluso hay cartas que te obligan a tirar una moneda y acertar, para ver si haces el efecto o no. O sea, hay todo tipo de locuras y todo tipo de combinaciones y efectos súper raros que durante un montón de años han habido cartas que dices, hostia, y cartas evidentemente baneadas. Es importante que habléis cuando os montéis la baraja con el ChatGPT, que no se introduzca ninguna carta baneada. Son muy pocas, o cartas que no se puede tener más de una copia, que también existen, porque son tan potentes que no están baneadas, pero más de una copia no se permite. Entonces es importante que respetéis el número de cartas, no más de 4, y no más de esas cartas especiales que son extra poderosas, que se pueden coger, yo tengo alguna, no más de una copia, si es que el ChatGPT te dice que no más de una copia. Y ahí luego hay cartas baneadas, que dice que no, sencillamente están baneadas porque desequilibran el juego. Entonces, esas cartas no introducirlas, ¿vale? El resto, como veis, son cartas que yo compré en teoría con este contacto que os pasé de Wallapop, que por detrás no tiene el símbolo de Magic porque son copias, pero por delante es exactamente igual. Normalmente en inglés suelen haber más versatilidad para imprimirlas y te vienen con la funda. Todo esto, 35 euros. ¿Vale? La combinación que yo he querido, las cartas que yo he querido, con el arte que... Aquí sí que es verdad que yo no le dije que usara ningún arte. Por ejemplo, aquí me metí una de las nuevas y de las antiguas porque yo se lo dije así, que a mí me da igual. Como es para jugar aquí en casa, me da igual. Pero me he hecho una baraja hace poco que sí que he intentado el arte que a mí me gusta y las cartas del tipo que a mí me gusta. Entonces, estas dos cartas, por ejemplo, son de épocas diferentes, se pueden jugar, pero son de dos tipos de épocas distintas, ¿vale? Porque ya se ve que son distintas, entonces, pero se puede jugar, ¿vale? No hay ningún problema, entonces ya con eso os dejo en paz.